cuando terminamos de hablar de los 3 primeros capítulos de Efesios y que hablamos de la grandeza de lo que Dios había hecho por nosotros, de sin merecerlo, cómo nos había amado, cómo nos había bendecido, cómo nos había levantado, empieza el capítulo 4 y lo primero que nos dice es que debemos andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Y algo que me llama la atención es que la palabra lo dice frecuentemente y nosotros lo hemos escuchado frecuentemente y lo entendemos frecuentemente, pero qué difícil es entenderlo. Y es que caminar en Cristo implica dejar muchas cosas. Cuando Pedro, en una salida equivocada, le dice a Jesús que no fuera a la cruz, que no fuera a morir, que cómo se le ocurría. Jesús le dice a él, mirando a la gente, le dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nos habla de un cambio. Entonces, cuando usted va a cualquier actividad de la vida, cuando usted va a entrar a un colegio, a una universidad, cuando usted va a hacer una maestría, cuando usted entra a un trabajo, cuando usted es contratado para hacer X o Y cosas, generalmente le entregan unas reglas de juego. Entonces le dicen: a tal hora es la entrada, a tal hora es la salida, sus obligaciones son estas, sus responsabilidades son estas. Y usted no se puede poner: no, a mí no me parece. Porque si usted dice a mí no me parece, pues la persona que lo va a contratar dice: bueno, listo, entonces tranquilo, váyase que a otro sí le parece. Quiere decir que quien pone las reglas es quien lo está llamando, no usted. Y si volvemos a los 3 primeros capítulos de Efesios y entendemos que Dios nos libró, nos llamó, ¿quién coloca las reglas? Dios, no nosotros. Y en ese ahora que andéis digno, como es conforme a la vocación que ha sido llamado, el título que le he dado a esta enseñanza en esta noche es: dime con quién andas. Y ya usted pensó en el resto, ¿verdad? Pero yo solamente tengo ahí: dime, pero usted entendió la otra parte, ¿verdad? Dime con quién andas. Ahora, coloqué este título porque el mensaje me da mucho para hablar acerca de esas compañías en las que debo andar ahora. Pero tal vez acá alguien diga: no, pero yo no tengo esas amistades. Entonces ya ampliémoslo un poquitico más y es: dime cómo andas, dime qué haces. Porque el caminar en Cristo obviamente tiene que ver con dejar el pecado, con dejar la maldad, con dejar muchas cosas. Pero inclusive aquellas cosas que antes yo pensaba que no eran pecado, pero que ahora entiendo que son pecado. La falta de confianza en Dios, la seguridad en Él, la tranquilidad que nos está Dios dando. Entonces, en algún momento de la vida alguien nos dijo: dime con quién andas. Generalmente eran las mamás. Generalmente eran las mamás las que decían: dime con quién andas. Pero también puede ser que nos lo dijera el esposo a la esposa o la esposa al esposo, un amigo. Pilas que esa amistad, pilas que esa persona, pilas que esa actitud debe cambiar, debe hacer algo diferente. Y nos estaba hablando en ese sentido, por ejemplo, si eran los padres, generalmente yo la escuché, yo no sé usted, pero yo la escuché en la época de la adolescencia, ¿verdad? Porque en esa época uno andaba buscando identidad, hacer su propia vida social, ya no los amigos de los papás, no, sino mis amigos. Y generalmente nos conseguíamos unos amigos, ¿qué amigos, verdad? Y nos decían: pilas, ¿con quién están dando? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le están aconsejando? Esta mañana tuve una consejería con una pareja y me estaban hablando de su hijo y me estaban hablando de cierta amistad. Yo le decía: bueno, tengan cuidado porque tal vez es por querer sentirse aceptado en ese grupo o con esa amistad, va a empezar a hacer cosas que no debe hacer, va a empezar a tener pensamientos que no debe tener, va a empezar a asumir actitudes que no, y generalmente lo hacemos por querernos sentir aceptados, que somos aceptados. Entonces usted empieza a hacer una serie de cosas. Entonces, acá en este momento, todos nosotros, todos sin excepción, tenemos un antes y un después de Cristo. Bueno, de pronto Andreita, que nació en hogar cristiano, y Andreita, ¿verdad? Pero todo el resto, sí tuvimos un antes de Cristo. Hubo un momento en que caminábamos sin Él.
Y yo quiero que usted piense por un momento quiénes eran sus amigos y cuáles eran las actividades a las que usted se dedicaba. Sus amigos eran el sacristán de la iglesia católica y se iba todos los domingos para la misa. Sus amigos eran aquellos que les gustaba ser devotos al Señor de Monserrate y subía todos los domingos de rodillas a Monserrate pagando su penitencia. ¿O cuáles eran sus amigos y cuáles eran sus actividades? ¿En qué andaba? No lo piense mucho porque de pronto la carne le empieza a saltar. Pero ¿cuáles eran esos amigos y qué era lo que hacía? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? De acá ya Yanira y Esperanza se acordaron. Y no sé qué, y Ramiro no se haga que porque también lo vi. Pila lo que está diciendo, porque entonces va el mensaje de decir, bueno, o sea, hemos nacido de nuevo. Ahora, si hay un gusto, hay un deseo de ese tiempo. Y lo que nos habla la palabra es que Dios quiere que cambiemos y entonces en ese nuevo andar, Él nos ha dado una vida nueva. Yo no sé si nosotros logremos entender qué es la vida nueva. A veces, esto me sucede más que todo con hombres, nunca lo he visto con una mujer, pero a veces me molesta porque hay hombres que a veces hablando de su vieja vida, pareciera que no estuvieran diciendo, uy, fue tan duro, sino estuvieran diciendo, ¿y cómo la ve que yo? Y uno dice, pero ¿está arrepentido o está eufanándose de? Ay, es que yo tomaba trago, es que... ok, o sea, ¿estaba bien y lo extraña o qué? Uy, es que yo ¿levantaba qué? O sea, sí entendí que he cambiado. Sí entendí, o sea, sí entiendo qué es ser cristiano. Porque ser cristiano no es venir a un lugar a escuchar palabra. Ser cristiano no es congraciarse con las personas. Creo que, no sé si era Mateo, lo decía el domingo, pero no es hablar como habla todo el mundo. No, eso era Víctor en una charla que teníamos en el grupo de influencia. Y Víctor decía, sí, podemos venir a la iglesia y decir, Dios te bendiga, cómo te quiero, cómo eres especial, querer vestir aún como veste un cristiano, lo que sea, pero realmente no entender ese amor. Y acá nos habla, por ejemplo, si hablamos de las amistades, sí, claro, la palabra nos enseña a amar a todo el mundo. Pero el amor que yo tengo con todo el mundo es el amor con el que Cristo me amó inicialmente, y es un amor incondicional. Entonces yo amo al pecador incondicionalmente, pero es muy diferente amar al pecador incondicionalmente a que el pecador sea mi partner, a que el pecador sea mi amigo, a que seamos llaverías. No, es que es la amistad de toda la vida. No, espere porque ¿dónde estamos? O a que yo siendo cristiano siga teniendo las mismas reacciones que tenía antes. Es que Dios me comprende que es que yo soy así, malgeniado, gritón, grosero, qué sé yo. Lo que quiera que digamos en este sentido. Entonces, para entender lo que Dios quiere, yo tengo que recordar lo que Dios nos ha venido enseñando en la carta a los Efesios. Y una cosa que nos enseñó en la carta fue cuando Dios dijo que Efesios 1:4, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿cómo fuéramos? Santos y sin mancha. Así que qué tremendo. Oiga, Pocha, extraña a Pocha, pero si estuviera Pocha estaría diciendo re guau, decir nos escogió. Ahora esa es la parte re guau, pero ¿para qué nos escogió? Usted recuerda cuando le digo que usted va a ir a un empleo y le dicen, ok, venga a esta empresa, pero las condiciones son... Ok, yo te escogí, pero la condición es que vas a ser, ¿cómo vas a ser? Santo y sin mancha. Así que inmediatamente esto me lleva a detenerme y a reflexionar. Santo y sin mancha quiere decir que Dios me está dando una nueva vida. Y algo que también lo he dicho muchas veces, pero que quiero que lo entienda, no es que usted tuvo una nueva vida el día que conoció a Cristo, pero como usted ya lleva 50 años de cristiano, ya esa vida está viejita. No. La nueva vida en Cristo es todos los días. Mi comunión con Dios se renueva todos los días. Va creciendo todos los días, me va llevando a enamorarme más de Dios. Y esa nueva vida sigue vigente. Y por eso cuando yo lo entiendo, entonces
pensando en Pablo otra vez, que Pablo es como el teólogo por excelencia del Nuevo Testamento. Entonces usted va capítulo 1 al capítulo número 11 de Romanos y usted, y usted encuentra una exposición magistral de lo que es el plan de salvación. Empezando porque Pablo coloca a todo el mundo contra las cuerdas y dice: vean, no hay nadie que merezca esto, ni los judíos en su ley, ni los gentiles en sus buenas obras. Nadie merece. Después nos habla del sacrificio de Cristo, de la obra que Él hizo y todo lo que hizo para que nosotros seamos salvos en Él. Pero cuando empieza el capítulo 12, Él dice algo sobrenatural. Dice, hablando de, ahora Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él te escogió, me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Pilas, que los veo dormidos. ¿Para qué? Santos y sin mancha. Entonces dice, como ustedes van a ser santos y sin mancha, entonces ahora, señores y señoras, no se conformen, Romanos 12:2, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Espere, yo no me puedo ahora en una nueva vida, ¿qué no puedo hacer? Conformarme. A mí me impactó cuando el domingo Mateo predicaba y hablando de esto decía que esa inmoralidad de la que estaba hablando no era la del mundo, sino era de la iglesia. Así que la pregunta mía, ¿será que esa iglesia que recibió esta carta había entendido que habían sido escogidos para caminar en santidad, sin mancha? ¿Y será que habían entendido que no se podían amoldar porque ellos, porque vivían en esa fornicación y en esa inmoralidad? Porque era lo normal. En la ciudad todo el mundo vivía así. Y ellos no habían entendido que no se pueden amoldar a esa forma. Así que si el estilo de vida de un cristiano debe cambiar, mira el que tiene a su derecha y a su izquierda y dígale: dime con quién andas. Espere. Dime con quién andas. Dime a quién escuchas. Dime de dónde te alimentas. Dime cuáles son tus conversaciones. Dime si has logrado quitar los miedos. Dime si esos arrebatos de mal genio ya no están en tu vida. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Cristo sí nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y siempre hemos hablado de esto como un mandato que dio Jesús. Pero usted nunca se ha puesto a pensar que Jesús estaba diciéndole a la gente que tenía que hacer lo mismo que Él estaba haciendo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? Se negó a sí mismo. ¿A qué se negó Él? A ser Dios. No que dejó de ser Dios, Él nunca dejó de ser Dios. Pero Él estaba negándose a ser Dios para venir y estar como uno de nosotros. ¿Y qué hizo después? Tomó su cruz. Así que Jesús no nos estaba pidiendo algo que Él ya no hubiera hecho. Oiga, tremendo. Él nunca nos pide algo que Él ya no haya hecho antes. Por eso en Hebreos dice que Él nos comprende porque Él pasó todo lo que nosotros hemos pasado y lo ha entendido y lo ha llevado. Así que en ese sentido, Cristo por amor entregó todo. Ahora, ¿qué estás dispuesto por agradar a Dios y crecer en la relación? ¿Qué estás dispuesto a entregarle? ¿Estás dispuesto realmente a caminar en santidad? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? Recordando que lo que nos dio es una vida nueva. O sea, tú tienes una vida nueva. Nosotros somos una iglesia que debe levantarse en mostrar el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. O sea, Dios nos está llamando, nos está sacudiendo. Oye, ¿en qué andas? Dime con quién andas.
Yo no sé de ustedes, espero que sí. Pero hubo amistades que tuve que dejar. Unas me dejaron porque no les gustó que me volviera cristiano. Pero tal vez otras que quise conservar, no pude conservarlas. Porque estábamos hablando idiomas diferentes. Porque ya no teníamos la misma comunión. Porque no había algo en común de lo que hablar. Porque tal vez si nos veíamos, qué sé yo, el lunes en el trabajo, él me iba a llegar a contar cómo le había ido en la rumba del viernes y yo le iba a contar cómo me había ido en la vigilia. Y no había punto de charla. Ya no había una comunión en ese sentido. Así que lo primero que quiero hablar, y es lo primero que hace Pablo, voy a hablar hoy de Efesios capítulo 4, del versículo número 17 al versículo 24. Y estas tres secciones es como si me dijera un antes, me dijera un después, y en la mitad colocara una bisagra que me hace entender que son dos cosas diferentes. Así es como le quiero presentar el mensaje en esta noche. Y lo primero es, ¿con quién o en qué andábamos? Ay, mire así con ojos de inspector Gaya al que tiene a su lado y dígale, ¿con quién o en qué andaba antes de conocer a Cristo? Porque Pablo en la carta de Efesios va a hacer una amonestación a la iglesia. Acuérdese que le está hablando a la iglesia, al misterio que ha sido revelado. Entonces primero nos dijo por qué éramos la iglesia. Pero ahora nos está diciendo, bueno, señores iglesia, ¿cómo tenemos que andar? Y algo que Dios me confronta es que realmente la palabra que estamos recibiendo en la iglesia es una palabra de confrontación. Pero lo duro de esto sería que yo dijera, uy, qué mensaje. Muchas personas me dijeron, uy, ese Mateo. Y yo le dije, sí, pero lo importante no es que sea Mateo. Lo importante es si usted entendió el mensaje. Porque si usted se queda mirando a Mateo, pero sigue viviendo igual, entonces Mateo lo entendería y vivirá así, pero ¿y usted? Porque no es admirar al que da el mensaje, es entender qué dice el mensaje a mi vida. Cómo me confronta el mensaje y cómo me transforma, cómo me cambia. Entonces acá Pablo dice, después de que nombró apóstoles, profetas, evangelistas y dijo que los pastores eran para que pudieran edificar a la iglesia y para que pudieran estar en la bendición de Dios. Entonces ya usted ve que, sí, hay pastores que están edificando. O sea, esa parte de la palabra se está cumpliendo. Pero ahora y yo como parte de la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Y entonces Efesios 4 del versículo 17 al 19, la primera parte que quiero tomar, dice Pablo lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor. Por favor, léalo conmigo en voz fuerte. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¡Uy, tremendo! Dice, ya no anden así. Pilas, ustedes son diferentes. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Eso hacía parte de su vieja vida, de lo que caminaban sin Cristo. Escúcheme, aunque a Cristo le duele el pecado que cometemos, Cristo no se colorea diciendo, ay, ¿verdad? Usted hizo eso. No, Él sabía lo que hicimos. Eso es lo que hace tan meritorio el amor de Cristo, que a pesar de que sabía lo que hacíamos, nos perdonó y nos amó. A pesar de saber lo que vivíamos, nos perdonó y fue a la cruz del Calvario. Pero cuando me dice esto que está diciendo, me dice, usted ya no ande como andaban antes o como andan los otros gentiles. Pero implícitamente yo quiero que lo entienda. Él no solamente me está diciendo que no ande así, también me está diciendo que no ande con los que andan así. No sé si lo entienda, pero es fuerte. Porque no solamente que no ande así,
sino que yo ya no puedo andar con los que andan así. ¿Qué ando haciendo? Una vez, creo que ustedes me han escuchado esto porque como no tengo más historias, pero recién convertido, los amigos de la oficina, los de la farra, los del trago, ay, amargado, ahora se volvió evangélico, ahora no sé qué. Y a mí se me ocurrió una idea grandiosa. O sea, yo dije, la saqué del estadio. Y les dije, nos vamos el viernes a jugar billar. Pero no me van a obligar a tomarme ni una cerveza, que yo soy cristiano. Y ellos dijeron, ¿listo? Y sí, no me obligaron a tomarme ni una cerveza, nada. A punta Coca-Colita. Lo que yo no me acordaba era que empezaban a hablar los hombres cuando ya están tomados. Y el Espíritu Santo me empezó a decir, ¿y usted qué hace acá? ¿Qué está haciendo acá? Ya no es su lugar. Ya no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O los escoge a ellos o me escoge a mí. Pero usted no puede estar en los dos lugares. Ay, pero es que son mis amigos, sí, pero ¿y? Entonces quédese con sus amigos. Porque Dios que tenemos es un Dios celoso. Dice la palabra que el celo de tu casa me consume, dice con respecto a Cristo. ¿Cuál es la casa ahora de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Cuál es la casa de Dios? Y yo metiéndole al billar. Y yo metiéndome a un billar con... Ahora, ¿y jugar billar es pecado, pastor? No, pues en un hotel juegue, pero no se meta a donde el ambiente espiritual no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque mientras que yo que conocí a Cristo, ahora estoy caminando hacia la santificación. Las personas que no conocen a Cristo cada día caminan más hacia la iniquidad. Quiere decir que estamos en rumbos totalmente diferentes. El cristiano va en un sentido totalmente opuesto al que va el del pecado. Entonces, ¿cómo pretendo yo conciliar? ¿Cómo pretendo yo que tengamos alguna comunión? Y en ese sentido, ¿recuerdan que dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha? Espere, hay una condición. La salvación fue gratuita, pero hay una condición. Y acá habla de 4 aspectos. Pablo está diciendo 4 aspectos y está diciendo primero, en primer lugar, señores, ya no anden en la vanidad de su mente. ¿Y qué es caminar en la vanidad de la mente? Es una vida vacía y vana, carente de sentido, donde solamente disfrutamos las cosas que hacemos. Entonces, si yo le viera cómo yo tomaba. ¿No es muy vano eso? ¿No es muy vano ufanarse de las cosas tontas que yo hacía antes de conocer a Cristo? De sentir que era más hombre o la mujer era más mujer porque hacía esto o aquello. Entonces dice, ustedes caminaban en esa vanidad, pero yo los saqué de esa vanidad. Ya no caminan en ella. Ya esas cosas superficiales no son las que nos mueven. Ya no hay algo que me atrae del mundo. Y viene con un proceso. Ahora, lo que voy a decir no lo digo, el pastor es un santo. No, voy a decirles con respecto a una área que para mí era fuerte. Y para mí era fuerte el baile, porque me encantaba bailar, pero me encantaba la que me encantaba. Y obviamente recién cristiano y escuchaba y era... Pero ya he pasado un tiempo donde ya no, porque ya es vano, o sea, no es tan relevante en mi vida, o no es relevante. Pero ¿por qué no es relevante? Porque he caminado hacia Cristo y he entendido que Cristo llena muchas cosas más que las que llenaba antes, otras cosas que eran lo que buscaba llenar mi vida. No solamente había vanidad en la mente, sino dice que andábamos ajenos de la vida de Dios.
Y claro, si no es porque a Dios un día a usted lo conquista y a mí me conquista, pues usted no fue que un día dijo, uy, cuando llegue a tal edad me voy a volver cristiano. No, 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 usted jamás pensó en eso. Es más, nos burlábamos de los cristianos. ¿Se burló alguna vez de un cristiano? ¿Alguna vez le dijo evangélico, aleluya, panderetero a alguien? Vaya que le lavan el cerebro, vaya, vaya, doble rodilla, lamba ladrillo. Eso lo hacíamos, pero ¿por qué lo hacíamos? Por la ignorancia, porque andábamos lejos, porque no conocíamos, porque no entendíamos. Eso era antes, porque estábamos ajenos de la vida de Dios, porque habíamos conocido a Dios de una manera religiosa. Es más, en la consejería que tuve esta mañana, y yo no sé cuántos tuvieran que hacer esto, pero es alguien que, o una pareja que conoce a Cristo hace mucho tiempo, en muchas iglesias, pero que ya viene como condicionado. Y yo les decía, oiga, yo como quisiera como borrarles a ustedes todo de Dios. Ustedes no conocen nada de Dios, ni la Biblia, ni conocen nada, para empezar de ceros. Porque a veces venimos es con supuestos, yo supongo, porque yo vi, porque yo escuché, pero no nos damos el gusto. O sea, conocemos una religión, pero no conocemos a Dios. Y la única manera de que usted pueda crecer es conociendo a Dios. Usted no necesita conocer al pastor, no necesita conocer la iglesia, no, es importante servir en la iglesia, todo lo que hacemos, pero realmente a quien tenemos que conocer es a Cristo. Pero esta gente, la gente que no camina, está ajena de la vida de Dios. Se ha vuelto insensible espiritualmente. Y ser insensible espiritualmente es como que si nosotros no caímos más hondo cuando no éramos cristianos, si no pecamos más de lo que llegamos a pecar, fue por la pura misericordia de Dios. Pero el caminar apartado de Dios nos hace perder la sensibilidad. ¿Usted ha visto que hay gente que no toma pastas, que no toma pastillas? Le duele algo pero no toma y dice, no, porque no quiero tomar esa pastilla porque después me acostumbro a la pastilla. Quiere decir que pierde la sensibilidad a la pastilla. Cuando yo hago algo malo y no se me da nada, pues después va a ser algo peor y no se me da nada y vamos cayendo. Y tal vez, ¿recuerdan cuando la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, que Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra? ¿Cuáles fueron los primeros que se fueron? Los más viejos, porque tal vez tenían más cosas que recordar en las que se habían equivocado. Y todos hemos hecho algo en lo que nos hemos sentido avergonzados. Todos en algún momento, qué sé yo, se nos fueron las luces por X o Y motivo. Y después o al día siguiente usted se levantó y dijo, yo hice eso, yo hablé así, yo actué así. ¿Pero por qué es eso? Porque perdimos la sensibilidad. Porque permitimos que el pecado inundara nuestra vida. Y eso es lo que vive el mundo sin Cristo. Y eso nos llevó a la laxivia y a la impureza, a la depravación, a la inmoralidad de la que nos hablaba Mateo. Y entonces quiere decir que la gente sin Cristo va cayendo en una depravación. Nosotros a veces pensamos que no somos tan malos como otras personas porque no hacemos tantas cosas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios a veces utiliza el pudor que tenemos, la imagen que queremos guardar. Pero ¿sabe que usted es consciente de las cosas que ha pensado en secreto? ¿Usted es consciente de los deseos que ha tenido y que nadie más sabe? Y dígame, ¿cuántos estarían dispuestos a pararse en un púlpito y decir, no, yo sí quiero confesar que es que yo he deseado? No, usted se muere de pena. Y eso habla de la condición de nuestro corazón. Y eso éramos, y Pablo está diciendo, eso eran pilas, eso era antes. Y entonces tengo que alejarme, no solamente yo de las cosas malas, sino tengo que alejarme de las personas que me pueden llevar a eso. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis,
No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas veces se ha encontrado con alguien que ha sido su amigo toda la vida, pero que no conoce a Cristo y lo ha llevado a usted a pensar o actuar de una manera equivocada? Y usted sabe que no, pero es que es mi amigo, o es que me da pena, o es que quiero ceder para después ganármelo para Cristo. No, ese no es el camino. Está equivocado. No es por ahí. Entonces viene esa parte. Y acá es donde viene la bisagra que les digo, y es que Cristo nos invita a andar con Él. O sea, Cristo nos dice, vea, ya no anden con ellos, ya no anden con los de la vanidad de la mente, los que andan alejados de Dios, los que tienen el entendimiento entenebrecido, los que andan en la actividad, ya no anden con ellos, ahora anden conmigo. Entonces Cristo nos invita, pero andar con Cristo, y vuelvo a repetirlo, y todas las predicas seguramente lo voy a decir, lo seguiré diciendo. Cuando nosotros hablamos de que haga un devocional, de que tenga comunión con Dios, no le estamos poniendo una tarea. Es que no nos pica y que usted no duerma esta tarde y entonces no queremos que madrugue. No es eso. Es que yo no puedo crecer en Cristo si no tengo una comunión con Él. Usted dirá, pastor, pero tienen servicio el miércoles, tienen servicio el domingo, tenemos grupo el sábado o el viernes. ¿No es suficiente? No es suficiente. No, usted tiene que caminar con Cristo día a día, todo el tiempo. ¿Cuántas veces usted ha apagado el televisor diciendo, uy, no, ya es suficiente de esta serie? ¿Alguna vez ha apagado el televisor? No. Ay, ya es suficiente de... A mí me dio duro Mateo, el Señor a través de Mateo, cuando dijo, yo nunca he dicho, Señor, ya es suficiente de comer. Uy. Y suena chistoso, pero es serio. ¿Y por qué si no le ponemos? Estamos viendo esta tarde pedí permiso para terminar de ver un partido que estaba bueno. Y eso es lo que digo, se fue hasta tiempo. Y yo no vi a ninguna tribuna que dijo, perdón, el partido 90 minutos, ya no me voy. No, nadie se fue. Pero cuando es en Dios, ya es mucho. Ay, no, parece fanático. No, es que yo me enamoré de Cristo. Me deleito en Cristo. Cristo es mi alegría. Así que Pablo ahora hace esa bisagra de la que le digo, para diferenciar un antes de un después. Y dice en el versículo 20 y 21 del capítulo 4 de Efesios, más vosotros, espere, no anden como andaban antes o como anda el mundo. Y ahora dice, más vosotros. ¿Quién es? ¿Quién? La iglesia. Usted y yo. Así que por favor, antes de leer, mire al que tiene a su derecha y a su izquierda otra vez y dígale, más usted pilas, más usted. Usted está hablando con usted, dígale, está hablando con usted. A usted le está diciendo, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿por qué debemos cambiar? ¿Por qué usted y yo debemos cambiar? Porque nosotros hemos aprendido, hemos oído y hemos sido enseñados. Hay tres cosas que pasaron con nosotros: aprendimos, oímos y fuimos enseñados. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos a mirar a Cristo como el modelo de vida. Aprendimos a entender que Cristo era realmente el modelo que nunca nos va a decepcionar, que buscamos cada día imitar de la mejor manera, al que buscamos emular en nuestra vida. Oímos el mensaje, y ese mensaje que oímos, y acá viene la parte crucial, ¿no? El problema es cuando cambiamos el evangelio, cuando no hablamos del evangelio. Cuando tal vez venimos a la iglesia y hablamos es acerca de que Dios nos va a prosperar o nos va a bendecir, o cuando, y espero que me entienda, creo en la guerra espiritual. En esta carta vamos a mirar en un momentico en la guerra espiritual, pero cuando me estoy preocupando más por el diablo y echar fuera demonios y veo al diablo en todos lados, ay, quítese esa camiseta que tiene el Dios. No, o sea, yo tengo que mirar es a Cristo. Conocer a Cristo, amar a Cristo, entender quién es Cristo en mi vida.
Porque en la medida que yo entienda quién es Cristo en mi vida, más me voy a alejar del enemigo. Más me voy a alejar de la tentación, porque Cristo me va a enamorar, porque Cristo va a cambiar mi vida. Así que cuando yo escuché hablar de Cristo, y escuchando hablar de Cristo, escuché hablar de que era un Cristo, un Dios que me amaba. Y escuchando que era Dios y escuchando que me amaba, también entendí que porque me ama y porque es Dios, fue a la cruz por mí. Y eso me sobrecogió. Y me hizo entender que como nadie, hay alguien que me ha amado. ¿Y a quién amó? Te amó a ti. Que el mundo coloca amores pasajeros. Amores que te resienten, que te hieren, que te lastiman. Pero que el amor verdadero, el único amor que nunca lastima, el amor que realmente es original, es santo, es el amor de Cristo. Y fuimos enseñados en la verdad. Y que es importante que fuéramos enseñados en la verdad. Recuerdan que en la primera parte decía que aquellos que andan en la ignorancia y que por la ignorancia endurecen su corazón. Quiere decir que si la ignorancia endurece el corazón, el conocimiento de Dios y la comunión con Dios enternece mi corazón hacia Dios. Hace que yo quiera ser santo para Dios. Hace que yo entienda la necesidad de caminar en Él. Así que en Efesios 1:13, que ya lo hemos dicho, pero vuelvo y lo reitero, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, vea que repite otra vez todo, en Él fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que no es la imposición y es usted diciendo: uy, no, ahora no me meto con nadie, ahora no quiero hablar. No. Es el Espíritu Santo que le hace entender que hay lugares donde usted se va a sentir bien y hay lugares donde ya no se va a sentir bien. Que hay personas con las que le va a agradar andar y hay personas con las que no le va a agradar andar. Que hay personas con las que va a tener buenas conversaciones edificantes y que le ayudan a crecer. Y hay personas con las que usted se va a sentir hablando tonterías porque no siente que esa persona le esté ayudando a ser edificado en nada. Pero eso no lo da que usted sea muy pilo, muy inteligente. No, eso lo da que el Espíritu Santo lo hace sensible y le lleva a caminar en la bendición. Así que conocer la verdad, el conocer la verdad nos hace primero confrontar con la realidad. La Biblia dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted lo ha leído. Ok, pero ¿qué es conocer la verdad? Conocer la verdad es conocer a Cristo. Pero cuando yo conozco a Cristo, ¿qué conozco? La misión que Él cumplió, ir a la cruz. Y cuando yo me pregunto ¿y por qué fue la cruz? Y entiendo que fue la cruz por mi maldad, por mi pecado, entonces la verdad lo que hizo fue confrontarme. La verdad lo que hizo fue colocarme en un espejo y mostrarme en la realidad que yo tenía. Y cuando me muestra la realidad, entonces me saca de una vida vana y superficial. Me saca de una vida sin sentido para empezar a caminar en Él. Dice primera de Juan 5:20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que me dice: camine con Cristo. No se sienta solo, no se sienta angustiado. Aprenda a confiar en Dios. Deje sus cargas en Dios. No quiera usted resolver los problemas. No quiere usted buscar las soluciones. Descanse en mí. Dice la palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que el que esté fatigado, el que esté cargado, venga a mí. Comprenda que yo estoy, pero conózcame. Deleítese. Aprenda a caminar en mí. Y cuando termina Pablo de dar esta bisagra, cuando dice: esa es la vida pasada, pero ahora caminen conmigo, ahora nos lleva a una nueva vida. Y es: ¿con quién o en qué andas ahora? Hágase una pregunta en este momento. No acá en la iglesia, aunque a veces en la iglesia también se podría preguntar.
Pero ¿qué pasaría si usted llegara mañana a su trabajo? Si usted llegara a su colegio, a su universidad, a su vecindario, y le dijera, perdón un momento, quiero que me evalúen, ¿he dado buen testimonio? ¿Qué respondería la gente? ¿Qué respondería su familia? ¿Ustedes ven a Cristo en mí? ¿Lo que yo hablo, lo que yo vivo, hace que ustedes se quieran acercar a Dios? Porque obviamente nosotros debemos amar a todas las personas. O sea, no es un mensaje de odio, no. Debemos amar a todas las personas. Pero al mundo lo amo ahora con un amor ágape, con ese amor incondicional, con ese amor de misericordia. Pero si yo voy al restaurante de la esquina y amo al señor, el mesero que me sirve el almuerzo, y ese día lo noto como triste y le digo que si quiere hablar por la noche, y él me dice, listo, que hablemos, y me dice, pero vámonos para una cantina. No, espere, no. O sea, el amor que le tengo no me lleva a mí a tomarme una cerveza con él. El amor que le tengo me lleva a compartirle la palabra, hablar, pero no a ir al mundo, no a meterme en el mundo, no a ser parte del mundo con el pretexto de, no puedo hacer eso. Porque ahora soy diferente. Entonces nuestra comunión, nuestra amistad ahora es con el cuerpo de Cristo. Y entonces vuelven a tomar sentido los grupos. ¿Por qué? Porque es que no podemos ser amigos de todo el mundo. Yo no me imagino a Andrea yendo a donde Zoraida a tomar café. ¿Qué hablan Andrea y Soris? Son dos generaciones totalmente diferentes. Pero qué bueno cuando podemos ser amigos. Hombres que me escuchan. ¿Cuáles eran nuestros amigos en el mundo? ¿Y a dónde íbamos con nuestros amigos en el mundo? ¿Y qué hacíamos con nuestros amigos? ¿Y entonces que nos quedamos solos como hongos? ¿O puedo hacer amistad con personas que hablan lo mismo que yo hablo? Que tienen una misma identidad conmigo. Así que me habla de esa amistad. Y en Efesios 4, versículo 22 al 24 me habla de la segunda parte y dice algo espectacular. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la pasada manera de vivir? Ya la hablamos. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de santidad de la verdad. ¿Sabe qué dice? Que tenemos que quitarnos los harapos de esa vieja vida. Pedro utiliza una expresión muy fuerte y dice que nosotros no nos debemos parecer al perro que vuelve al vómito, porque de allá nos sacó. Porque eso éramos, pero ya no somos. Y nos dice que cuando quitemos los harapos, que cuando quitemos eso que está contaminado, que cuando quitemos eso que está feo, me vista del nuevo hombre. Y me encanta porque dice del nuevo hombre creado. ¿Creado por quién? Por Dios. O sea que hay un nuevo hombre que viene de esa nueva creación. Me está diciendo que debo dejar la vida de ese Adán. La vida de ese Adán que era una vida de desobediencia, una vida de pecado, una vida de rebeldía, por el Cristo que me lleva a una vida de gracia, a una vida de amor, a una vida de bendición. Pero esto no es por el esfuerzo personal, no es que ahora yo veo el mundo y digo, hoy viernes la gente se va a tomar trago y va a bailar y yo me pasé el grupo. No es así. Sino que ahora me deleito en lo que se deleita Cristo, porque como camino ahora con Cristo, entonces ahora amo lo que ama Cristo y aborrezco lo que aborrece Cristo. Aunque mi mejor amigo desde la infancia, pero ya caminamos diferente, ya vivimos diferente. Que la lealtad a un amigo no me haga ser desleal a Dios. Porque por más años que conozca al amigo,
jamás mi amigo haría o hizo lo que Cristo hizo por mí. Jamás. Así que yo necesito serle leal a Cristo. Y cuando habla de que no es un esfuerzo personal, dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo o de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Yo estoy revestido de Cristo. Yo no estoy diciendo que no tenga problemas o que no tenga circunstancias difíciles que tenga que atravesar, pero las atravieso en Cristo, estoy revestido de Él, me despojo del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado por el pecado, está viciado por las cosas malas. Entonces yo ya no puedo jugar con el pecado, porque les dije hace un momento, yo ya superé cosas del mundo que antes me gustaban y ya no. Ok, listo, pero empiece usted a jugar con el pecado y verá que vuelve y le coge el gustico, y verá que vuelve y se aparta, porque yo necesito entender que fui apartado, y el ser apartado fue algo radical. Me despojé del viejo hombre y me he visto del nuevo hombre, y ese nuevo hombre creado en Dios me habla de una nueva identidad. Mi identidad es nueva, ahora mi identidad es Cristo. Me identifico con Cristo, camino con Cristo. La parte difícil, ¿quién hizo la parte difícil de todo esto? Cristo. Así que lo que yo necesito ahora es valorar la amistad y apartarme. A mí me encanta una palabra que Jesús le dice a sus discípulos, pero creo que es una palabra que nos da a nosotros. Hay un cantante cristiano que dice en una de las letras de sus canciones que Dios no tiene favoritos, sino que Él tiene íntimos. Entonces no es que Dios haga sección de personas y quiera más a este que a este. No. Nos quiere igual a todos. El problema es que todos no nos queremos acercar igual a Él. Todos no queremos pagar ese precio por acercarnos a Él. Jesús le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Quiere decir este versículo que cuando yo tengo comunión con Dios, cuando yo tengo intimidad con Dios, cuando yo paso un tiempo bueno para adorarle, para exaltarle, para alabarle, para bendecirle, cuando yo lea la palabra, el Espíritu Santo me va a revelar la verdad de Dios. Y el tener la verdad de Dios revelada en mi corazón me va a apartar de mis miedos, de mis temores, de mis angustias. Voy a entender que Él es mi sustento. Voy a entender que no importa que las droguerías estén ahí graves entregando medicina, o que tal vez esto va a pasar. No, yo confío en Dios. Mi confianza está puesta en Él. Él es el que me sustenta, el que me levanta, el que me lleva de la mano. Así que la nueva vida me lleva a vivir en el mandamiento. Entonces podría irme a la ley mosaica y decir los primeros mandamientos que hablaban acerca de honrar a Dios, y los segundos mandamientos que hablaban de honrar al prójimo. Y cuando me habla de justicia y santidad a través de la verdad, o sea, la verdad me lleva a ser justo, la verdad me lleva a ser santo, pero cuando me lleva a ser justo, me lleva, ¿qué es ser justo? A ser responsable con mis semejantes. En otras palabras, la justicia me lleva a mí a aplicar la ley de la regla de oro. ¿Recuerda la regla de oro que está en el Sermón del Monte? Y es que ahora cuando vea a Esperanza, cuando vea a Ramiro, cuando vea a Jaime, cuando vea a Nidia, yo voy a tratarlos como yo quisiera ser tratado. Así que Esperanza, te voy a amar como yo quisiera ser amado. Ramiro, te voy a servir como yo quisiera ser servido. Pero no lo voy a hacer porque estoy esperando algo a cambio. Lo hago porque fue la manera como Cristo me amó a mí, porque fue la manera como Él me quiso a mí levantar y fortalecer. Y cuando yo tengo esa justicia con el prójimo, ahora entonces voy a vivir entendiendo que fui un hombre creado por Dios, un hombre nuevo. Voy a vivir en santidad, y esa santidad es mi responsabilidad con Dios. No quiero que nada rompa mi comunión con Dios. Y si por no romper mi comunión con Dios tengo que renunciar a actitudes, tengo que renunciar a amigos, tengo que renunciar a formas de vida o de pensamiento, no importa, lo vale. Porque Cristo lo vale todo, porque Él pagó todo y entregó todo por nosotros. Dice en Mateo 22, 37 al 38, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, santidad.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Justicia. Eso es lo que me está diciendo la palabra. Así que todos tuvimos una vida antes de Cristo. Todos tuvimos cosas de las que hoy nos podemos arrepentir, cosas en las que vivimos, en las que actuamos de una manera equivocada. Lo hicimos ¿por qué? Porque fue el ambiente en el que nacimos, porque fue la vida que tuvimos, porque fue el ejemplo que recibimos de nuestros padres, porque fue el entorno en que crecimos, en un colegio, en un barrio, en una universidad, en una región del país, y hablábamos y actuábamos como todo el mundo actuaba. Pero Cristo nos dice: ustedes ya no son de allá. Ya no, los he sacado. Dios te sacó, Dios te rescató, Dios pagó el precio para que ahora tú seas transformado por la palabra y para que camines. Y alguien que expresó esto de la mejor manera fue Pablo. Y yo quiero terminar con esto, si quieres Katica subir, pero termino con esto que dijo Pablo. Y Pablo dijo en Filipenses, dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces usted ya es salvo. Amén, ya es salvo. Cristo lo salvó gratuitamente. Pero dime con quién andas y te diré si valoras esa salvación. Y te diré si realmente has permitido que Dios cambie tu vida. Porque ya no quieres que nada rompa tu comunión con Él. Porque quieres vivir en santidad. Porque ya hay cosas que tus oídos no van a aguantar. Porque quieres solamente agradarle a Él. Porque quieres conocerlo. Y en la medida que te acercas a Él, en la medida que tienes intimidad con Él, en esa misma medida creces espiritualmente. Y sin darte cuenta, los problemas o las necesidades pasan a un segundo plano, porque simplemente tú confías en aquel que tiene el control. Y sabes que Él responde. Y sabes que Él sana. Y sabes que Él provee. Y sabes que Él cuida. Y entonces puedes entender lo que la palabra dice cuando nos habla: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y Él quiere que tú y yo hoy conozcamos que Él es Dios. Y que lo más importante es conocer su amor y su gracia.